¿Qué tal, gente? Les habla Maedren y el día de hoy les traigo una especie de análisis de cada clase desde el punto de vista de un starter class en Ragnarok 0, un poco más enfocados a Ragna 0. Como el servidor está por abrir, tomaré en cuenta la economía fresca del server junto a mecánicas custom que tenga, al menos las que recuerde, conozca o sean relevantes. No se trata de builds ni nada por el estilo, es solo un recuento con algunos aspectos de cada clase que probablemente te sirvan si no sabes con qué personaje iniciar. En la pantalla agregaré info adicional para no hacer de este video tan extenso. Les dejo los timestamps en los comentarios en caso de que deseen ver una clase en particular. Comencemos. El primero en la lista es el Alchemy. Como starter class, la verdad es que es muy malo. El Merchant no es particularmente fuerte a menos que uses Mammonite, lo cual es absurdo en un starter class ya que no tiene Zenny. Cambiar de job puede resultar complicado y no tiene habilidades que beneficien a la jugabilidad en solitario o grupal. Acid Terror es bastante fuerte y no es muy complicado farmear Immortal Hearts. El problema es que tienes que crear los ácidos y para eso necesitas una build completamente distinta. En cambio, si subes de nivel a este personaje como una cuenta alterna, la verdad es que es bastante útil, principalmente por las pociones azules, ya que los Fire-Ups son bastante caros y el cooldown tiene inconvenientes en algunas clases. Las pociones condensadas no son tan útiles para WoE como en Pre-Renewal, pero Batoris es un lugar sobrefarmeado, así que conseguir Witchet Starsan es muy fácil, lo cual te ayudará a rankear rápidamente y las pociones son buenas para el PvE. Si eres de los primeros podrás manejar el precio de las Starsan, o puedes subir de nivel junto a un Knight y cubrir ambos aspectos desde un principio. Mi recomendación es subirlo como cuenta alterna con stats de Brewer y vender tus servicios. La historia cambia al renacer. Acid Demo es muy fuerte y útil para cazar MVPs grandes. Si planeas cambiar a Acid Demo, asegúrate de tener un buen stack de ácidos y bombas antes de renacer a tu personaje. El Blacksmith es un caso similar, es un poco más fuerte en solitario y un poco más útil en grupos debido a sus buffs, pero como cuenta alterna la verdad es que es muy buena. Su principal atractivo son las armas forjadas, ya que son muy poderosas, y los primeros 5 puestos en el ranking suelen ser bastante competidos en un server con una población alta. Lo más común es que una guild designe un Blacksmith y forjen todas las armas con él, así lo suben y lo mantienen en el ranking. Es posible hacer esto en solitario, pero ten en mente que es bastante caro. Es sustentable ya que los servicios son muy demandados, pero vas a necesitar de una inversión considerable o ser de los primeros en ofrecer los servicios. Como Whitesmith es un personaje bastante fuerte y puede hacer gran parte del contenido del juego, Card Termination tiene un gran DPS, pero te va a costar Zenny. Críticos con Meltdown es bastante fuerte a ataques básicos y puedes usar carreo para mover. El Crusader es un excelente starter character. Como solo player, Holy Cross es muy fuerte y las parties que quieren rushar usualmente necesitan Devotion. Además tiene acceso a Providence, que si bien no es una habilidad muy usada, con el equipamiento adecuado puedes crear un personaje inmune a demonios, lo cual es muy bueno para algunos early MVP. La última vez que jugué Ragna 0, Providence era self-only, o sea, solo la podía usar el Crusader sobre sí mismo. No sé si era algún bug o no, pero en caso de que lo fuera, no es importante ya que cualquier Acolyte class puede alcanzar la inmunidad con esta habilidad. Como paladín es más fuerte, pero las cosas no cambian demasiado. Tiene una gran variedad de builds, y su fácil acceso a la prioridad Holy lo hacen un personaje fácil de subir. El Knight es el rey en cuanto a starter classes. Como Swordman subes muy rápido spameando Magnum Break en orcos, y como Knight tienes 2 habilidades en área muy fuerte, Bowling Bash y Brandish Spear. Además te mueves rápidamente con el Peco, tienes más capacidad de carga y es muy fácil de jugar. Puedes subir de nivel rápidamente tanto en party como en solitario y no necesitas de mucho equipamiento para comenzar. Literalmente puedes comprar un arma de NPC y comenzar a mover Harpies sin ningún problema. Desde el punto de vista económico, el Knight es un productor de Zenny, vas a farmear objetos basura y venderlos al NPC para crear Zenny. Por otro lado es un consumidor, si hay consumibles en el mercado, el Knight hará uso de ellos para aumentar su productividad. Al renacer tienes acceso a Spiral Pierce y algunos buffs adicionales, y no hay mucho que decir, es una de las mejores clases del juego y puedes comenzar el personaje desde algo muy económico hasta algo extremadamente caro que puede hacer casi cualquier MVP del juego en solitario. El Hunter es otra clase muy buena para comenzar y muy fácil de subir de nivel. Puedes spamear Arrow Shower en North Dungeon y avanzar rápidamente. Otra de las cosas buenas es que tiene variedad de builds. Double Strife, Traps y Blitzer todas funcionan como starter, aunque cada uno tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el Trapper hace daño en área, pero es dependiente de stats.
El Blitzer tiene un gran daño single target, pero comienza a ser útil al Job level 41, ya que es cuando ejecuta todos los golpes del skill, y por supuesto es dependiente de stats. El Strafer es dependiente de SP, aunque si ves mi guía de SP Sustain, verás que no es para nada difícil de sustentar, y no requiere mucha inversión. En caso de que te interese, te la dejo en la descripción. Desde el punto de vista económico es similar al Knight, y al renacer tienes una de las clases más fuertes del juego. Sharpshooting es absurdamente fuerte y puede hacer gran parte del contenido en solitario, aunque por supuesto requiere cierta inversión. Los Performers, por otro lado, no son una gran clase para jugar en solitario. Tienen un gran sustain y sus habilidades no son dependientes de estadísticas y afectan al Performer, lo cual es grandioso. Pero en cuanto a daño no destacan. En cuanto al juego en equipo, probablemente siempre sea deseado en una party grande, sobre todo por el ensamble de experiencia. Al renacer tienes acceso a Rogue Vulcan, la cual hace buen daño, pero sigue sin destacar demasiado, ya que las armas de los Performers no se comparan con los arcos y buff del Sniper. No estoy diciendo que sea una clase inútil, la verdad es que puedes farmear cómodamente, pero si la comparamos con otras clases se queda muy atrás. El Priest, como siempre, es un personaje de soporte y muy demandado en parties. Por supuesto puedes jugar en solitario con Magnus o con Turn Undead, pero no es particularmente bueno farmeando. Obviamente hay zonas donde puede brillar en solo play, pero la clase en sí está muy orientada al soporte, así que la mejor opción sería jugar en equipo si tu personaje principal será el Priest. Al renacer no cambia, tiene más habilidad de utilidad, pero eso es todo, no hay mucho que decir acerca de esta clase. El Monk es muy parecido a un Blitzer, pero melee. No tiene acceso a habilidades de área, pero su DPS es bastante bueno. Si acumulas un poco de flee y velocidad da que puedes spamear Chain Combo. Esta clase tiene una gran ventaja de ser autosuficiente ya que cuenta con War Portal, Bless y Agi. Chain Combo no consume mucho SP, así que el sustain no está nada mal. Como cuenta alterna en lo personal, me gusta combinarlo con un Blacksmith para tomar ventaja de sus buffs y aumentar más el DPS. La clase no sube de manera tan rápida en solitario debido a que no tiene daño en área, pero con esta clase podrás solear las espadas malditas los primeros días del server y conseguir su loot. Además, los Fists son muy económicos de craftear, otra razón más para combinarlo con un Blacksmith. Y como los Blacksmith usualmente craftean toneladas de estas armas para subir de rango, precisamente porque son muy baratos de craftear, probablemente encuentres gran variedad en el mercado los primeros días. Cabe mencionar que las parties grandes usualmente buscan un Monk con Steel Body, así que si quieres subir rápido te recomiendo subir esta skill. Al renacer es bastante fuerte, algunos combos hacen muchísimo daño y la build de Azure Strike es un poco más viable, aunque muy dependiente de equipamiento. No es tan fuerte como en Pre-Renewal, pero sin duda causa un gran daño. El Assassin es de mis clases preferidas, principalmente porque es muy bueno en solo play. Desgraciadamente no es nada solicitado en los grupos, más allá de Mover. Tiene una habilidad muy fuerte single target, Sonic Blow, y una habilidad muy fuerte en área, Venom Splasher. Puedes crear una build híbrida, aunque tendrás que sacrificar algunos puntos de habilidad, y la jugabilidad de Venom Splasher no es del gusto de todos, pero es un muy buen farmer. El daño en área del Knight es mejor, pero el del Assassin no está nada mal y lo compensa con daño single target, que es donde el Knight flaquea bastante. Desde el punto de vista económico es un buen farmer, y el acceso a Steel le da una gran ventaja contra otras clases, ya que puede robar Optioned Gear, Cellstars y cualquier tipo de loot valioso. Al renacer tienes uno de los personajes con DPS más alto del juego gracias a Enchant Deadly Poison, además de Meteor Assault que puede competir con Bowling Bash en algunas zonas del juego como Magma 2 donde puedes hacer one shot y hacer mucho zenith. El Rogue también cuenta con una habilidad de área y una habilidad single target, Raid y Backstab. Con un arma medianamente decente puedes movear o one-shotear algunas zonas. Cuenta con los beneficios de Steel y una build de arco tiene fácil acceso a los elementos simplemente cambiando las flechas. Esta clase escala muy bien y tiene variedad de builds y equipamiento a su disposición, pero requiere cierta inversión. Es una de las clases más fuertes en el endgame y probablemente el personaje que mejor escala en cuanto a poder por la vasta variedad de armas y habilidades disponibles gracias a Plagiarism. El Wizard es el rey de las parties. Tiene una gran variedad de habilidades de daño en área y un buen sustain de SP. Si te gusta el party play, este personaje es ideal para ti. Si no es así, no te preocupes ya que también puede jugarse en solitario, pero probablemente requieras equipamiento básico. Como farmer es muy bueno, aunque al igual que el Hunter tiene problemas al no poder cargar demasiados objetos. Y al renacer es prácticamente lo mismo, tiene algunas habilidades extra y más daño, pero la jugabilidad y utilidad siguen siendo las mismas.
El Sage como starter es un poco raro. Desde el punto de vista económico puede ser útil por los Elemental Converters, pero obvio, entre más jugadores sigan esta estrategia, menos efectiva es. En el Party Play, más allá de ser una clase útil, es una clase obligatoria para algunas instancias, principalmente por el Land Protector y Safety Wall. Como solo player, los Bolts son muy poderosos, pero son single target, y como habilidades de área solo cuenta con 2 elementos. Al igual que el Wizard, puedes crear una build basada en Flea y subir de nivel de esta manera con Autospell, pero requiere equipamiento básico. Al renacer tienes más habilidades de utilidad, pero la jugabilidad es la misma. Y por último el Ninja. Como starter class no me gusta demasiado, pero no es del todo mala. Como solo player puedes spamear Throw Kunai hasta tener un Huma Shuriken decente y comenzar a mover. Sus skills defensivas son excelentes y lo puedes hacer prácticamente inmortal si sabes jugar con ellas. Como ninja starter creo que la opción más viable es una build física, ya que la mágica requiere bastante inversión para que compita en DPS con otras clases. Y al renacer la Oboro es muy fuerte en su build mágica. El Kagero está más enfocado en la parte física, pero no sé qué tan bueno puede hacer con estas nuevas actualizaciones. Necesitaría revisar el contenido después de Old Glassheim. Si no hay nada que le ayude de manera considerable en los últimos parches, no es una build o clase que recomendaría. Pero no soy un experto en ninjas, así que lo mejor sería preguntar a alguien con más experiencia. Solo les recuerdo que esta info está basada en un servidor fresco. Obviamente todas las clases pueden llegar a ser muy fuertes con la inversión adecuada, y un personaje starter no es lo mismo que un personaje de endgame. En Ragnarok 0 hay una gran variedad de equipamiento, estrategias y estilos de juego que se adaptan a cada jugador. Y todo el contenido desde la actualización de Old Glassheim en adelante no trivializan el contenido anterior en cuanto a equipamiento, como en la mayoría de los parches previos. De verdad espero que esto te ayude a escoger un buen personaje starter y sobre todo que disfrutes del juego. Y pues hasta aquí el vídeo. Considera suscribirte si te gusta mi contenido, así ayudas a este pequeño canal a seguir creciendo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo.